Aquí inicia el Flash Informativo a través de Tricolor Televisión Estados Unidos y Única Televisión, estaciones de la cadena Tricolor de los Estados Unidos de América. Desde la ciudad de Nueva York, dirige y presenta el periodista Jeffrey del Romero, de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores ACL y la Nacional de Prensa Norteamericana. Flash Informativo, ahora al aire. Amigos televidentes de Tricolor Televisión, Única Televisión, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted nos amplifique. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Este es el Flash Informativo Tricolor Televisión, Única Televisión. Quiero dar las gracias muy merecidas a mi compañera Angie Matiz, que me sustituyó algunos días que estuve incapacitado. Muchas gracias a Angie, hizo un trabajo fabuloso y hoy la tenemos también acompañándonos en los segmentos del Flash Informativo. Vamos a empezar informándoles cómo están las cifras de las personas infectadas con el COVID 2019 en la ciudad de Nueva York. Tenemos 211,000 y fallecidos 17,389 en todo el estado de Nueva York, 384,000, y han fallecido 24,579 personas víctimas del COVID 2019 en todos los Estados Unidos de América, los 50 estados y sus territorios adyacentes. 2,181,000 han dado positivo, 680,000 se han recuperado y 119,700 han fallecido. En el mundo entero, 7,942,000 dieron positivos, se recuperaron 680,000 y han fallecido 435,600 personas víctimas del COVID 2019. Vamos a revisar en los estados adyacentes a la ciudad de Nueva York, como son el estado de New Jersey y Connecticut. En New Jersey, 167,315 han dado positivo y han fallecido 12,711, y en Connecticut 44,514 han dado positivo y han fallecido 4,213. Amigos, seguimos hablando de los resultados que ha dado el COVID 2019, y es que el gobernador Andrew Cuomo del estado de Nueva York ha autorizado la fase número 2 de la reapertura económica y de todos los ángulos posibles. El gobernador Cuomo confirmó en el día de hoy que la ciudad de Nueva York había logrado mantener unos niveles positivos y había descendido el número de infectados del COVID 2019. Por lo tanto, se entra en la fase 2, esperando que los neoyorquinos respeten la distancia social y, por favor, no hagan grupos de más de 10 personas. Dice el gobernador, en algunas partes se admitirán, como es en iglesias, supermercados, etcétera, hasta 50 personas observando el distanciamiento social. Dice el gobernador, entre comillas, abro comillas, si esto no es respetado, voy a cerrar nuevamente la ciudad, el estado, y posiblemente sería por largo tiempo, porque una oleada del COVID 2019 que regresara sería peor que por la que hemos pasado, cierro comillas. Vamos a otra nota. 2 adolescentes en New Jersey mataron y arrojaron en un parque de New Jersey a una señora de 51 años. 2 adolescentes, entre ellos un menor, fueron arrestados en el día de ayer por haber causado la muerte de una mujer de 51 años en New Jersey. El departamento de policía de Crossville recibió una llamada al 911 informando de una persona desaparecida, más tarde identificada como Divina Rosasco, de 51 años. Una hora después, 1:35 de la mañana, los alguaciles del condado Bergen recibieron una llamada indicando que se había encontrado el cadáver de la mujer en un parque del condado de Bergen. Vamos a una pausa comercial y regresamos en solo unos instantes. No se vayan.
regresamos a Tricolor Televisión, única televisión. ¿Cuáles son los misterios sobre cómo el coronavirus ataca a personas y los vuelve como la peor lotería? Expertos sugieren mantener distancia social y utilizar la máscara al salir a la calle, por su propio beneficio, dicen los expertos. Existen varios datos de cómo afecta el coronavirus a algunos grupos étnicos, especialmente negros e hispanoparlantes, cómo contraen el COVID-19. En otras palabras, esta pandemia es la peor lotería que una persona puede haberse ganado, ya que su cuerpo podría resistirlo, pero también podría hallarse indefenso. Hay solamente dos aspectos que tiene certeza. Es más probable que el COVID-19 sea peor en las personas mayores de 60 años, pero también hemos visto jóvenes que han perdido la vida a través de esta enfermedad. Sin embargo, no hay explicación alguna sobre cómo o a quién ataca y cuál sería el desarrollo de esta enfermedad. Existen factores genéticos, por ejemplo, personas que han heredado problemas cardíacos, diabéticos, pulmonares, en fin, muchas cosas, y a todos aquellos que son fumadores y han procreado familia, estando bajo ese vicio horrible que es el cigarrillo, han podido transmitir algunas enfermedades como enfisema crónico a los fetos. El tema de la variabilidad de la enfermedad es la pregunta crítica, expuso Edward Berni, jefe del Departamento de Epidemiología y Reumatología del Hospital de Niños de Filadelfia. ¿Por qué algunas personas se enferman del COVID y otras no? Los que llamamos asintomáticos. Precisamente estos asintomáticos, dicen los expertos, contagian a otros, que estos al recibirla, si no son asintomáticos, la enfermedad puede ser fatal. Seguimos informando. En el día de ayer, Carlos Leder, uno de los más célebres narcotraficantes del cartel de Medellín, recobró su libertad y viajó a Alemania de manera inmediata. Y según su abogado, Óscar Arroyave, dijo que Leder, quien había recibido la ciudadanía alemana, ya que su padre era alemán de nacimiento, Leder la recuperó igualmente como si hubiese nacido en Alemania, y quien manifestó que nunca más volverá a Colombia, un país que no le da garantías. Pero entendamos esto, señor Leder, donde quiera que usted esté, que usted fue el que se metió en el narcotráfico y usted fue el que ayudó a Pablo Escobar en una escalada terrorista y en una escalada de distribución de drogas y narcóticos alrededor del mundo. Obviamente, vimos que hubo un exceso en la aplicación del régimen punible en su caso, y que no obstante que usted sirvió de testigo en los casos en contra del exdictador panameño Manuel Noriega, y haber testificado en algunos otros casos con narcotraficantes célebres, su pena no fue rebajada tal y cual había sido prometida por los fiscales. Leder regresa a Alemania ahora, que considera su tierra natal, y allí mismo dicen que tiene unos ahorritos, pero yo creo que esos ahorritos es producto de, ya usted y yo sabemos de qué. Pues esperamos que el resto de vida que le quede al señor Leder la lleve de una manera respetuosa y debida, ya que su edad son 70 años. 5 factores que contribuyen a convertir a América Latina, la región, en el epicentro de la pandemia en el mundo. Vamos a otra pausa y regresamos en solo unos instantes aquí en Tricolor Televisión. Bien, amigos, de regreso en Tricolor Televisión, única televisión, vamos a informarles a este respecto los 5 factores que han contribuido a que América Latina se haya convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19. Aunque la mayor parte de los gobiernos empezaron a tomar medidas previniendo, hace varios meses la región es ahora un gran foco de contagio. Separada por miles de kilómetros de distancia del foco original en China y con un océano de por medio con el entonces vapuleado sur de Europa, América Latina disponía en algunas ventajas para gestionar la pandemia del nuevo coronavirus. La región registró oficialmente su primer caso en el 26 de febrero,
y un mes más tarde, cuando Italia ya superaba 60.000 contagios y los 6.000 muertos, el país latinoamericano más golpeado era Brasil, con apenas 25 fallecidos en febrero. Este mes, casi al mismo tiempo que lo hacía España, varios gobiernos de la región como Perú, El Salvador, Panamá, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros, empezaron a aplicar fuertes medidas tendientes a desestabilizar el avance del contagio de COVID-19. Otra nota que trae efectos tremendos en la vida de los menores de edad y la forma como los niños van creciendo, tomando decisiones por sí mismos sin importar la edad en cuanto a qué hacen con los celulares que sus padres erróneamente les entregan cuando no tienen edad para hacerlo, o les permiten ingresar a computadores para tener contacto con el mundo externo, un mundo donde está rodeado las redes sociales de criminales y pervertidos que solo buscan hacerle daño a los menores. Pues en el estado de la Florida, 16 delincuentes criminales de este tipo fueron capturados. Enfrentan 1.400 cargos graves por pornografía infantil en la Florida como resultado de la operación Guardianes de la Inocencia 5. El alguacil del condado, P. Pope Grady Judd, indicó en el día de ayer que los sospechosos están acusados de poseer, distribuir y promover el material ilegal que algunas víctimas o que obtuvieron de algunas víctimas, inclusive menores de 1 año. Las imágenes no solo eran de niños sin ropa. Estos videos y fotografías son imágenes horribles de niños obligados a tener relaciones sexuales entre sí, menores que inclusive eran menores de 1 año. Y valga la pena mencionar, entre estos delincuentes se hallaban algunos hispanos, inclusive padres de familia, como es el caso de Nabor Molina, de 45 años y residente de Leyland, quien tiene, oiga bien esto, 5 hijos. Y también del otro, que es Edgardo Acevedo Cancela, que tiene 2 hijos, casado, uno de 10 y el otro de 13 años. Y estos miserables cometiendo este tipo de vulgaridades y hechos sucios, por demás que deben de ser punibles por la ley al máximo extenso que provean los códigos de ley. Nos vamos a otra pausa y regresamos en solo unos instantes, y a nuestro regreso vamos a tener a nuestra compañera Angie Matiz con el informe de Latinoamérica. Ya regresamos, vuelvo y digo, con Angie Matiz. Un abrazo. Gracias, Jeffrey, me alegra saludarlo de nuevo en este espacio. Un buen día para todas las personas que nos acompañan en este flash informativo de noticias para Cadena Tricolor y para Única Televisión. Nuestro panorama latinoamericano inicia con México, que ya reportó 154.863 contagiados acumulados desde que inició la pandemia. Ya registraron también 18.310 fallecidos. El Valle de México continúa manteniendo las cifras más altas de contagio y defunciones en el país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que continúan los filtros sanitarios en los principales puertos del país. Esto para la prevención y la pronta detección de los casos de coronavirus. El coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, aseguró que también se mantiene el fomento en la sana distancia al asignar los roles de guardia entre el personal administrativo y operativo, además de restringir el acceso a quienes presenten una temperatura igual o mayor a 38 grados. Esto tras conocerse que México se unió a la iniciativa de mantener abiertos los principales puertos de África, América, Asia, Europa, Oceanía y Medio Oriente. La iniciativa fue impulsada por la Autoridad Marítima Portuaria de Singapur mediante la declaración de los miembros de la Mesa Redonda de las Autoridades Portuarias.
Y ahora nos vamos para Paraguay, donde el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, confirmó hoy 5 casos nuevos de coronavirus tras haber sometido a pruebas de laboratorio 1.200 pruebas en las últimas 24 horas. De esta manera, la cifra total llegó a los 308 contagiados. Un grupo de casi 100 paraguayos se presenta todos los días ante el Consulado General de Paraguay ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, exigiendo volver a su país. Aseguran que están varados y que viajaron al vecino país para realizarse tratamientos médicos o para trabajar, y le exigen el respaldo del gobierno paraguayo para conseguir un albergue en donde cumplir la cuarentena obligatoria. Los paraguayos llegan a la sede del consulado desde todas las provincias de Argentina. Incluso algunos son detenidos y bajados de los buses por no contar con un ID argentino. Por este motivo no han podido gestionar sus permisos. Ahora nos trasladamos para Chile, donde el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña, dijo que Argentina es una de las opciones que proponen para trasladar los pacientes con coronavirus. Esto con el objetivo de descomprimir el sistema hospitalario que, según el último informe, ya colapsó hasta el 98%. Según el último balance del Ministerio de Salud, el país suramericano ya reporta 184.449 contagiados y 3.383 fallecidos. Y hablando de Argentina, tras 15 años de operaciones en el país, LATAM Airlines anunció el fin de sus operaciones de pasajeros y de carga por tiempo indeterminado. La empresa señaló que su decisión obedece al impacto económico que ha tenido la pandemia del nuevo coronavirus y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual, que esto imposibilita el sostener a largo plazo las operaciones de la filial en Argentina. Argentina informó hoy que varias provincias y municipios tuvieron que dar marcha atrás a la flexibilización en el aislamiento por aparición de nuevos casos de coronavirus. El país registra ya más de 33.000 contagiados y 883 fallecidos. En la norteña provincia del Jujuy, limítrofe con Bolivia, dispusieron que la capital y las localidades de Palpalá, Yala, Perico y La Quiala regresen por 7 días más a la fase inicial de aislamiento social obligatorio. Muchas gracias por vernos y nos vemos el próximo viernes en otro boletín informativo latinoamericano para Cadena Tricolor y para Única Televisión para los latinos en el mundo. Muchas gracias, mi querida Angie, y gracias por haberme sustituido de una manera tan eficiente y tan profesional como lo hiciste. Un abrazo nuevamente. Vamos a hablar ahora de un tema que hace titulares en todos los medios de comunicación, como es la cacería de brujas que está dando el Servicio de Inmigración y Naturalización a extranjeros indocumentados y también a residentes permanentes, quienes son citados en las cortes municipales, ya sea de Nueva York o Nueva Jersey, por alguna violación a las normas de tránsito, lo que llaman en inglés moving violations, que tienen que aparecer frente a un juez. Pues inmigración, según las organizaciones pro inmigrantes, ayuda a los inmigrantes, llegan a las puertas de las cortes esperando que estos extranjeros, que ya vuelvo a repetir, son indocumentados o residentes permanentes, y allí los arrestan y los ponen en juicio de deportación, por ínfima o por sin importancia que sea la multa de tráfico por la cual están respondiendo. Hay algo que es bueno mencionarle a los hispanoparlantes, es que Estados Unidos no cambió las leyes de inmigración con el gobierno del presidente Donald Trump. Estas hicieron un cambio desde el gobierno del presidente Clinton, cuando se creó precisamente la lista Clinton para prevenir que narcotraficantes y lavadores de activos entraran a los Estados Unidos. Asimismo, se creó una manera de poder evitar que extranjeros se mantuvieran en el país, así fueran residentes, después de cometer violaciones
como conducir en estado de embriaguez por más de 2 veces, robar en las tiendas. Sabemos que esto es muy usual, que muchos de los nuestros van a las tiendas y cualquier cosita se la ponen en el bolsillo o en la bolsa. No digo todos, algunos, y es un porcentaje mínimo, pero por estos nos embarran la cara a los demás. Hoy en día estas personas no son elegibles para recibir ningún tipo de visado para los Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta que muchos están esperando el turno para recibir residencia permanente o viajar a sus países después de obtener un perdón aquí por haber violado las leyes de inmigración, trabajando sin autorización. Estos llegan a sus países y el hecho de tener ese récord criminal, y pongo comillas, manejar bajo efectos de bebidas embriagantes, tampoco es una cuestión criminal, aunque quien lo hace es un asesino en potencia, ya que bajo los efectos del licor puede cometer cantidad de barbaridades. Pero esto que sirva de ejemplo para muchos latinoamericanos que están esperando su turno para recibir visados, de no cometer ningún tipo de ilegalidades, incluyendo aquellas mínimas, como se dice el shoplifting, como es robar en las tiendas, así sean cosas ínfimas. Aquí no interesa si le costó 1 centavo, vale 1 centavo o vale miles. Para la ley es exactamente igual. Amigos, así llegamos al final de este informativo, flash informativo, a través de Tricolor Televisión USA e Única Televisión. A nombre de todo nuestro equipo, nuestro productor Luis Alejandro Medina Silva, nuestra compañera Angie Matiz, también de Héctor Díaz en las cámaras, es decir, de todos y cada uno de aquellos que hacen parte de este gran equipo para llegar con noticias serias, honestas, responsables y, sobre todo, sin noticias falsas. Yo soy Jeffrey del Romero, les espero mañana a la misma hora en estos mismos canales de televisión. Hasta entonces, buen viento y buena mar. Chao. Aquí termina el flash informativo a través de Tricolor Televisión Estados Unidos y Única Televisión, estaciones de la cadena Tricolor de los Estados Unidos de América. Desde la ciudad de Nueva York, dirige y presenta el periodista Jeffrey del Romero, de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, ACL, y la Nacional de Prensa Norteamericana. Flash informativo, al aire.